y más porque andaba yo, como María Félix, indignado, porque cómo es posible que el pelón, el sensei Ramiro Atondo, anduviera contigo allá en Sonora junto con Rafa Herrera y a mí no me habían invitado. Entonces, como obviamente como buen abogado, le armé de emoción, hice una moción y pues obviamente estamos aquí transmitiendo en vivo y a todo color, con el placer de estar aquí con los amigos, de saludar a toda mi tropa que nos acompaña aquí en Sin Censura. Y al rato se quejará Ramiro Padilla Tondo desde Ensenada, Baja California. Eso dalo por hecho. Déjame ver si puedo acomodar un poco la cámara, eh, mi querido César, para que vean que aquí hacemos de todo, nada más nos falta ponernos a aspirar el cuarto del hotel. Bueno, no saben a lo mejor ahorita que tengamos que pagar la cuenta, muy posiblemente terminemos haciendo un poquito de esa chamba, pero aquí estamos con toda la actitud y el placer de estar en compañía con los amigos. Oye, mi querido César, el presidente Andrés Manuel López Obrador llega a sus 3 primeros años de gobierno y tú publicas una muy interesante columna en La Silla Rota y la quiero mencionar porque el presidente ha sido muy cuestionado, muy señalado por la oposición, por la supuesta militarización del país, por su acercamiento a las Fuerzas Armadas. Dicen en el Wall Street Journal que es un acto cuasi antidemocrático, eh, este, este gobernar de forma tan cercana con las Fuerzas Armadas. Y leía la primera parte de tu columna y decía, qué madrazo. Tú dices, la política y el poder militar. La política es perversa. Quienes ayer apoyaban la participación de las Fuerzas Armadas, hoy se han convertido en sus más férreos críticos. Los panistas que aplaudieron a Felipe Calderón y los priistas que continuaron la simulación con Enrique Peña Nieto, hoy son los que critican a Andrés Manuel López Obrador. Y yo pregunto, César, si no es con los militares, ¿con qué? ¿Con qué le hacemos frente a esta situación? Además, ¿qué nos han dado cuenta en la oposición? Que las Fuerzas Armadas son las corporaciones que más confianza tienen de la ciudadanía. De acuerdo a las encuestas, no de acuerdo a Vicente Serrano. Ese es el problema, por eso atacan a las instituciones armadas, porque se dan cuenta que el buen trabajo y la buena percepción que tiene el pueblo de México de ellos hace que el presidente de la República tenga una percepción de buen gobierno. Y ese es el problema y por lo cual tratan de atacar, así como intentan atacar al presidente de la República y no han podido bajar la popularidad que tiene, entonces intentan hacerlo con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Pues para tratar de desacreditar el trabajo que hacen. Pero como bien lo comentas, en la columna les explico incluso la parte legal de cómo todas aquellas personas que nos manejan el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicen que las autoridades militares, en este caso las Fuerzas Armadas, solamente pueden hacer aquello que la ley les autoriza en tiempos de paz. Pero les explico lo que dice la segunda parte del artículo 129 y lo pongo en concordancia con lo que explica el artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el artículo segundo, que habla de las misiones generales del Ejército y las atribuciones que tienen para poder hacer este trabajo. Y es curioso porque incluso lo digo, que quienes en años o en sexenios pasados alababan a las Fuerzas Armadas y el gran trabajo que hacían y quienes eran parte de sus detractores, hoy es al revés, los defienden algunos porque los ven ya en el trabajo que realizan, lo necesario y la estructura orgánica que tienen para ayudar al pueblo de México y a la población civil, y al contrario, quienes los aplaudían de gran manera y decían que eran lo mejor que le pudo haber pasado al país, ahora son sus grandes detractores. Y creo que es la incongruencia, ¿no?, que se da. Y yo los invito para que lean la columna y para que analicen y vean todos aquellos que critican a las Fuerzas Armadas, pues que levanten la mano y que vayan a hacer el trabajo que ellos están realizando para que vean qué tan importante es. Algo interesante es, y creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, César, cómo critican el hecho de que las Fuerzas Armadas, que el ejército esté encargado de construir el aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo. Y antes no criticaban esta cultura, por llamarlo de alguna manera, de mátalos en caliente. Tanta referencia hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué prefieren, en serio, estos políticos perversos? ¿Tener a militares enfrentándose
abiertamente contra el crimen organizado sin un plan, con una simulación como la que vivimos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y los casos son incontables, ¿no? O sea, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Tlatlaya, los muertos que nos dejó la supuesta guerra contra el narco, o los queremos desarrollando su máxima capacidad para el beneficio del pueblo, porque al final el pueblo es el que se va a beneficiar del Tren Maya, de la refinería, del aeropuerto. Yo no entiendo en ocasiones, pues, a dónde quieren llegar. Mira, hay que entender que tiene que ver también con la parte de negocios que siempre estuvieron realizando. La gran ventaja que tiene aquí es que el personal militar, tú le dices, tú te vas a encargar de realizar esta mega obra. Ellos tienen un área específica que son el área de ingenieros militares, que incluso para que la gente diga, es que los militares que tienen que ver en construcción, por el amor de Dios, por eso se llaman ingenieros militares, incluso ellos son los que terminan creando la escuela de ingenieros civiles y por eso existe la división en este país. Asimismo existe el arma de zapadores, que son los ayudantes de estos ingenieros de combate que se encargan de hacer todos estos megaproyectos. Que anteriormente se realizara y cuando llegaron los gobiernos liberales se dejaron de hacer para poder hacer negocios, no significa que no tengan la capacidad. Pero independientemente de eso, esto es muy sencillo. Si tú tienes un presupuesto de 10 pesos, tú le dices al personal militar que con esos 10 pesos se van a adecuar para hacer el trabajo. Y por supuesto que lo van a hacer de buena manera, lo van a hacer en tiempo. ¿Por qué? Porque con el personal militar no tienes problemas de que a lo mejor algún sindicato por tratar de boicotearte va a llegar y va a emplazar a una huelga. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente quienes no lo conozcan, pues lean lo que dice el artículo 123 apartado B y ellos no tienen derecho a esta sindicalización porque tienen ellos la obligación de comportarse de acuerdo a lo que dicen las mismas leyes. Y eso ha sido en todos los sexenios, para que no vengan a hablar y a decir es que la militarización del país. Y aparte lo hacen y lo dicen de forma tan sencilla que parecería frágil no solo el comentario, sino que tergiversan incluso lo que es la aplicación y los comentarios de la ley. Y por eso yo les decía, es la primera vez, les guste o no, con todo y que existen las controversias constitucionales y hasta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que es legal que el personal militar esté haciendo estas funciones. En el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto no tenían un marco jurídico y para quienes no me crean pueden buscar en internet, yo salí a hacer una marcha, cerramos Reforma, para ver por los derechos del personal militar, porque simple y sencillamente no tenían un marco jurídico. Y gracias a lo que tú comentas, existen todavía 233 elementos militares que se encuentran en las diferentes prisiones militares y prisiones federales de este país, que siguen pagando por la estúpida guerra de Felipe Calderón, porque les daban la orden de mátalos en caliente. Pero ¿qué pasó al día siguiente? Lo que hicieron fue, como institución, lavarse las manos y dejar a esos hombres honorables que en su momento trataron de hacer todo lo que les pedían para beneficio supuestamente del país, que ahora estén pagando culpas por hechos que ni siquiera cometieron. Y eso no solo es una cobardía, son los políticos que a la ligera dan órdenes, pero no son capaces de aceptar las consecuencias de esas órdenes que dieron. Y los militares sí las están pagando desafortunadamente. Políticos pocos huevos, diríamos en mi tierra. Lo dijiste perfectamente bien, lo explicaste de la forma, hiciste la traducción correcta en términos no jurídicos. Tienes toda la razón. Oye, a ver, querido César,